El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 28 en la mañana, saludos cordiales, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo cierran la semana? Saludos a todos quienes cada mañana nos honran con su sintonía, con sus comentarios, con su interacción, con sus críticas también. Las valoramos, siempre la crítica constructiva la valoramos en este espacio de noticias y nos permite procurar corregir errores, mejorar y cada día intentar presentar a ustedes el producto que esperan, que necesitan, que quieren. Como en cada jornada, aquí procuramos decirles no lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Y hay una diferencia sustancial en eso. No generamos nuestra opinión para agradar a nadie, sino termina siendo nuestra opinión, que puede gustar o no, puede coincidir o no. Es parte de la libertad de expresión. Y de verdad agradezco la generosidad de muchos que se conectan diariamente con este espacio de noticias. A ver, empecemos hablando de la emergencia sanitaria, porque claro, ayer generó muchísima preocupación las nuevas cifras asociadas al COVID-19 y la manera como se han incrementado los casos en la capital de los ecuatorianos. Quito hoy tiene más casos que la ciudad de Guayaquil. A simple vista, viendo el número de contagios y comparándolos con los contagios que tiene Guayaquil, a simple vista, uno asumiría que Quito se ha convertido lamentablemente en el nuevo epicentro de la pandemia. Pero los especialistas, quienes conocen mejor que nosotros esas materias, quienes se encargan de generar las investigaciones desde la academia, desde la ciencia, desde el conocimiento, que no lo tenemos el común de los ciudadanos, han manifestado que no se puede hablar de un nuevo epicentro, que si bien es cierto el número de contagios en Quito hoy es superior a los contagios que tiene Guayaquil, Quito ni de lejos tendrá una situación o enfrentará, no lo está haciendo hoy y no lo va a hacer, dicen las previsiones de los especialistas, una situación similar a la que, por ejemplo, en el mes de abril vivió la ciudad de Guayaquil, que fue una cosa de locos. Si bien es cierto, los problemas son muy graves en Quito a partir del colapso del sistema sanitario. Está colapsado, no hay capacidad en las unidades de cuidados intensivos, por más que el ministro de Salud, por ejemplo, minimice aquello, reconozca que efectivamente las unidades de cuidados intensivos están trabajando al tope, pero que el panorama no es grave. Me parece un desatino decirlo así. Así lo dijo el ministro, no lo digo yo. Así lo dijo el ministro, pero ni de lejos la situación de Quito se asemeja a la de Guayaquil. Lo que es cierto y lo que es real es que hoy Quito tiene más contagios si comparamos con los que tiene la ciudad de Guayaquil. El académico Esteban Ortiz, que ha tenido un papel muy visible, muy protagónico desde su conocimiento, desde su experticia, a lo largo del desarrollo de toda esta pandemia, había generado ayer un hilo muy interesante que lo compartí en mi cuenta Twitter, que vale la pena leerlo porque me parece que es un hilo que nos permite aclarar lo que está pasando en Quito, pero a la vez se convierte también en una crítica hacia las acciones y omisiones por parte de las autoridades. Esteban Ortiz decía ayer: sobre Quito y el nuevo, entre comillas, epicentro de la pandemia, les explico lo que sucede. En marzo y abril, solo el INSPI, que es el Instituto Nacional de Salud Pública, hacía diagnóstico, por ende miles de casos quedaron sin diagnóstico en Guayaquil. Eso es importante. En marzo y abril, todo estaba circunscrito a una entidad adscrita al Ministerio de Salud. La métrica de muertes en exceso es innegable y muestra el verdadero epicentro. Sigue siendo Guayaquil, según esa métrica. En Guayaquil, dice el académico Esteban Ortiz, no hubo tiempo y en Quito sí. Los que no analizan datos y solo hablan no saben lo que significa aplanar la curva. No significa erradicar los casos, significa ganar tiempo, ralentizar los contagios y Quito ganó tiempo. El exceso de muertos es el mejor proxy a la realidad. Hoy en Quito, creo que no es un dato menor.
Hacen diagnóstico molecular por PCR más de 4 universidades, más de 8 laboratorios privados y el propio INSPI. O sea, este dato es importante porque al inicio todo estaba circunscrito al INSPI. Hoy, 19 semanas después, ya tenemos universidades y tenemos un grupo de laboratorios privados. Mínimo se hacen 3,000 pruebas diarias. Otra cosa, dice Esteban Ortiz, que el Ministerio de Salud no las reporte y maneje pésimo los datos ya es otra cosa. Más pruebas, más casos, Guayaquil no pudo testear. Las muertes en exceso, Guayas tuvo días con más de 800 muertes por día y Quito, el día récord fue de 65 hasta ahora. Terminan siendo dos realidades distintas. El hecho de que se haya ganado tiempo no responde a la estrategia del gobierno, responde a la gente que hizo lo que pudo mientras pudo. Hasta que salir fue una necesidad vital, salieron y la velocidad de contagio aumentó. Algunos piensan que el pobre puede quedarse viendo Netflix. Que no haya camas de unidades de cuidados intensivos disponibles, que el viejo aeropuerto solo reciba pacientes moderados, que exista nulo control y vigilancia epidemiológica y demás omisiones habiendo ganado tiempo, es una completa irresponsabilidad de la autoridad sanitaria, dice el académico. Los contagios en Quito van a seguir. Vaciar las camas de terapia intensiva necesita mínimo 6 semanas de confinamiento absoluto, lo que es imposible si se conoce la realidad del Ecuador. Hay que ver los barrios pobres, sobre todo, que fueron los primeros donde se masificaron los contagios. Terminan siendo informales en lo laboral, dice el académico. Si me preguntan por qué Guayaquil ya no tiene tantos casos y ser un modelo a seguir, eso también es importante. Para los que hablan del modelo de Guayaquil, a Guayaquil siempre lo comparan con algún modelo. Si me preguntan por qué Guayaquil ya no tiene casos y ser un modelo a seguir, están errados 100%. Se llama dinámica de transmisión. En Guayaquil ya no hay tantos susceptibles como al inicio, por ende es más lenta la transmisión. En Quito y en otras partes de la sierra fuimos muy juiciosos con el confinamiento, viendo esas escenas dantescas en Guayaquil. Pero cuando ya empezamos a salir, nos topamos más susceptibles que recuperados y por ende la velocidad es mayor. Nada tiene que ver la gobernación, la alcaldía o el gobierno. La velocidad se pudo bajar aún más sin necesariamente volver al confinamiento, con mayor educación a la población, más control en el uso de las mascarillas y distancia física en lugares de alta densidad poblacional, apoyando al más pobre para que se quede en casa. Este hilo de tweets, dice el académico Esteban Ortiz, no tiene ninguna intención regionalista, porque ya han de asociarlo con el regionalismo, porque aquí somos unos enfermos para ver cucos donde no los hay, sino más bien de dolor. No sé ustedes, pero yo sentí las muertes en Guayas como mías. Aquí hablamos de hermanos, nadie es peor o nadie mejor a nadie, todos somos Ecuador y las muertes de cualquiera de nosotros duelen igual. Me pareció muy informativo, muy pertinente este hilo del académico Esteban Ortiz. Yo suscribo esta última parte, sobre todo que él ha dicho. Aquí, lamentablemente, en Quito, en un momento dado, vimos como que de muy lejos, ¿no?, la indisciplina de los guayaquileños. El guayaquileño indisciplinado, el guayaquileño que sale y hace lo que quiere, el guayaquileño que no respeta las normas, el guayaquileño que no se aísla, el guayaquileño que no se queda en casa. Así lo vimos aquí en el Ecuador, aquí en la capital y en el resto del país. Hagamos un ejercicio de autocrítica en ese sentido, todos. Unos más, otros menos, pero todos lo vimos así. Creo que Esteban Ortiz termina aterrizando algunos elementos que seguramente los olvidamos o no los tomamos en cuenta hoy, cuando en Quito estamos enfrentando una situación sanitaria muy complicada que algunos se niegan a ver. Pero es verdad, estamos muy lejos, felizmente, de aquella crítica situación de abril, que fue un mes terrible, horrible, espeluznante para los guayaquileños. Cuando el gobierno central no pudo, no sabía cómo manejar la situación, cuando se generaron anuncios que no se concretaron, por ejemplo, la incorporación de un número X de laboratorios
Y finalmente esos laboratorios ni siquiera se habían enterado que estaban en la famosa lista que en su momento había sido presentada por el Ministerio de Salud. Cuando teníamos cambios en la vocería y en el liderazgo del COE nacional, cuando aparece el vicepresidente y luego el vicepresidente de la República en ese momento borrado del mapa en el tema de la vocería, o sea, disputas internas en el propio Ejecutivo, el cambio de ministros, resulta que en el primer semestre de este año hemos tenido 3 ministros de salud. Me parece que hasta febrero Verónica Espinosa, hasta abril Catalina Andramuño y tenemos ahora a Juan Carlos Ceballos. Inestabilidad también en el ámbito del Ministerio de Salud. Los mensajes erráticos de las autoridades, que es algo que no podemos soslayar. Ayer había leído un mensaje que hablaba justamente de que no hay que responsabilizar a las autoridades sino asumir los errores propios. Perdóneme, pero esta es una corresponsabilidad. A mí no me van a escuchar decir que solo las autoridades tienen la culpa o solo el ciudadano tiene la culpa. Aquí hay una corresponsabilidad. Las autoridades sí son corresponsables por esos mensajes erráticos y porque no han tomado decisiones que permitan tener mayores certezas, mayor certidumbre de lo que está pasando. Llegamos al famoso día 70, ¿no? El 26 de mayo me parece que fue el famoso día 70. Antes del día 70 en Quito ya la gente empezó a salir, ustedes recordarán. La gente ya empezó a salir. 2 semanas antes del famoso día 70, la gente ya empezó a salir. La gente no puede aguantar un mes, menos 2 meses, metida en la casa porque hay necesidades económicas, que también las comentamos en su momento. El quédate en casa se fue desnaturalizando conforme pasó el tiempo y se convirtió pues en salir de la casa por la necesidad. Con gente que además en el contexto de la pandemia, pese a que en los primeros mensajes, recordarán ustedes de la noche del 16 de marzo, cuando el presidente Moreno aparece en cadena nacional a anunciar el inicio del estado de excepción en el Ecuador, hablaban de que se iban a proteger los empleos y resulta que en las semanas o meses de la pandemia, en estas 19 semanas, miles de ecuatorianos se quedaron sin trabajo. Gente que necesita salir a buscar trabajo. Gente que ha sufrido y ha sentido una reducción sustancial en sus ingresos. Y hay gente que no tiene ingresos. Hay gente que tiene trabajo, pero le redujeron la carga laboral y por ende el ingreso. Hay gente que se quedó sin trabajo. Hay gente que lamentablemente se ha dedicado a la informalidad. Hay gente que ha tenido que ser recursiva. Yo conozco buenos amigos que han tenido que dedicarse a los emprendimientos pequeñitos en la casa para poder parar la olla, vender empanadas, por ejemplo, tratando justamente de tener algún ingreso en el contexto de la pandemia. Esto termina siendo muy importante, amable audiencia, y es algo de lo que parece que ya no se habla, ¿no? Hoy tenemos que hablarlo, por eso yo me he tomado el tiempo para leer el hilo de Esteban Ortiz. Aquellos que se burlaban de los guayaquileños, aquellos que se burlaban de los guayacenses, aquellos que hablaban de su indisciplina. Hoy, ¿cómo vemos las cosas desde Quito? Vean, felizmente, pese a que hoy tenemos el sistema de salud colapsado, pese a que no hay camas en las unidades de cuidados intensivos, hoy por lo menos tenemos una situación menos compleja que abril, cuando Guayaquil se convirtió en el epicentro de la pandemia. Porque hay más laboratorios, porque hay, digamos, más capacidad de pruebas, porque hay diversas formas de hacer pruebas, las PCR, las pruebas de microELISA, las pruebas rápidas que no terminan siendo concluyentes, y creo que de eso hemos hablado en N cantidad de ocasiones. Y obviamente la necesidad hoy de respetar el distanciamiento, que no lo estamos haciendo, lamentablemente no lo estamos haciendo. Hay que hacer un análisis y una valoración en su justa medida de esta que es una situación extremadamente grave.
En la nota que di lectura hace minutos, la primera nota que dimos lectura, la publicó Primicias, justamente citando a Esteban Ortiz y también a otro académico, a otro especialista, el doctor Enrique Terán. Hay una parte de la nota que dice no hay que cantar victoria. Pese a que Quito ha manejado la pandemia de mejor manera frente a lo sucedido en Guayaquil, lo cual es cierto, los especialistas sostienen que el peligro está vigente. Esteban Ortiz, por ejemplo, dice que uno de los indicadores más preocupantes tiene que ver con la ocupación hospitalaria. El propio ministro de Salud, amable audiencia, ha reconocido que no hay espacio en las unidades de cuidados intensivos. Hemos visto N cantidad de historias en las redes sociales de gente que falleció porque no pudo acceder a una cama en una unidad de cuidados intensivos. Los hospitales incluso han adoptado otros espacios, las salas de emergencias, los consultorios, camillas, sillones para atender a pacientes con sintomatología severa. Allí también depende de nosotros, ¿no? De nosotros. Pero por otra parte, el gobierno central que ha tenido sus bemoles, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el programa de la tarde con José Antonio daba cuenta de nuevos reclamos por parte de médicos y de profesionales de la salud. Que bueno, el reclamo hace semanas o hace meses era que no tenían insumos. Hoy el reclamo es que esos insumos no sirven, que no son de buena calidad. ¿Qué les estamos dando a nuestros médicos? Los trajes de bioprotección, las mascarillas. La mascarilla no puede ser una mascarilla cualquiera, debe ser una mascarilla N95. De eso hemos hablado un montón de ocasiones en este mismo espacio, conversando con especialistas, nutriéndonos del conocimiento de nuestros invitados aquí. No les pueden dar cualquier mascarilla. Hay que darles los trajes de bioprotección, el alcohol antiséptico, el gel antibacterial, los gorros, los visores, pero de buena calidad. Lo barato sale caro. Estimadas autoridades, tomen en cuenta justamente aquello. Lo barato sale caro. Al final del día cerramos la semana 19 de emergencia sanitaria con profundas lecciones que tenemos que aprender los ecuatorianos, pero particularmente quienes residimos en Quito. A los amigos de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, particularmente de la ciudad de Santo Domingo. Ustedes saben perfectamente el desorden que ha caracterizado esa ciudad y que sigue caracterizando esa ciudad. Es así. Cero distanciamiento, cero respeto al distanciamiento, cero orden, cero conciencia. En Santo Domingo igualmente los casos se han disparado exponencialmente. Hay que tratar de matizar las cosas. Y en medio o en el contexto de lo que estamos señalando ahora mismo, hacer un llamado de atención a nuestra audiencia, hacernos nosotros mismos ese llamado de atención. Entender que hay normas que tenemos que seguir para proteger y precautelar nuestra salud. Muy bien. Dejemos el tema de la salud, salud, y hablemos de la salud de la política. Medio raro lo que digo, ¿no? Nuestra política está muy lejos, lejísimos, de evidenciar una buena salud. Está claro, amable audiencia, que vivimos hoy un momento político complicado. Yo decía ayer que el periodismo a mí me ha dado la oportunidad de durante 25 años, de los 28 que tengo ejerciendo la comunicación, ser testigo presencial desde mi condición de comunicador de las ejecutorias de los congresos y de las asambleas a lo largo de un cuarto de siglo, 25 años. Yo no recuerdo un caso similar de una asamblea tan señalada como la actual, pero con un fuego cruzado tremendo, con asambleístas acusados de diversos delitos, con una serie de dudas sobre la honestidad de muchos de esos legisladores, y además una función legislativa totalmente desarticulada en el sentido de que hoy aparentemente hay apenas entre 2 o 3 bancadas disciplinadas, ¿no? Que por lo menos han tenido cierto nivel de coherencia.
el resto, digamos, hay una desarticulación total. Esta semana hablamos con Raúl Tello, asambleísta del BADI, nos concedió la entrevista hace 3 días en este espacio de noticias y hablamos sobre su vinculación o su relación con esta supuesta red de corrupción que ha sido mencionada, que está siendo investigada. Su nombre aparece en esta conversación telefónica cuya transcripción se hizo pública desde el jueves de la semana anterior. Y él hablaba justamente de que el BADI ya no existe. Este bloque de acción democrática independiente, un grupo de legisladores independientes o de sectores políticos minoritarios agrupándose para convertirse en bancada. ¿Para qué se agruparon en bancada? Queda la sensación de que lo hicieron para buscar beneficios que van más allá del quehacer político. Ayer la Fiscalía comenzó a recetar las declaraciones voluntarias de los legisladores. El día de hoy debe acudir el presidente de la Asamblea Nacional, lo hará también la ministra de Gobierno, según se conoce de modo telemático, declarará la ministra María Paula Romo. Y los legisladores que han sido mencionados en esta transcripción de una conversación telefónica entre un asambleísta y un exasambleísta. Y la próxima semana podría haber novedades, no sé si hoy mismo, pero podría haber novedades. Veamos cuánto evoluciona esta investigación. Y veamos también si la Fiscalía se da tiempo e investiga un nuevo caso de diezmos. No sé si es nuevo. Ayer alguien decía que esto ya se había denunciado en 2018, pero nadie se hizo eco. Yo al menos no lo recuerdo. Pero los noticieros de Coavisa y de Teleamazonas le han dado mucha difusión a unas denuncias de trabajadores del sector de la salud de la ciudad de Guayaquil, quienes supuestamente habrían sido obligados a entregar al entorno de una legisladora recursos para mantener su cargo, para entrar y para mantener el cargo. La página web del canal de televisión Ecuavisa dice: una nueva denuncia de presunto cobro de diezmos salpica ahora al asambleísta por Alianza País Guadalupe Salazar, ya que varios funcionarios de un distrito del Ministerio de Salud revelan que en esta presunta red estaría involucrado el esposo de la legisladora y su madre. Prefieren no dar su identidad por temor a represalias, pero un funcionario del Ministerio de Salud señala que dentro de la Dirección Distrital de Guayaquil habría cobros indebidos a trabajadores por parte del círculo cercano al asambleísta Guadalupe Salazar. Cobran desde el 10% del sueldo y $1,000 para renovar, expresó el denunciante de Coavisa. Los denunciantes relatan que la presunta recaudación se realizaba a través de Guadalupe Cedeño, madre de la asambleísta, quien además es esposa de Luis Gutiérrez Casco, quien se desempeñó como director de ese mismo distrito. En un informe se aclara que los supuestos cobros los realizan mediante recaudadores, entre comillas, que son funcionarios del distrito claramente identificados y otros que se acercan personalmente a entregar el dinero, o sea, los diezmos, en la vivienda de la señora Guadalupe Cedeño. Recibe el dinero una empleada doméstica y no entrega ningún recibo, relataron. Esto coincide con más denunciantes que han tenido que aceptar el cobro de diezmos para mantener su trabajo. ¿En qué manos estamos, amigos y amigas? Señor Ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, ¿ya está investigando esto? ¿Usted puede certificar que esta denuncia es real? Señora Fiscal General del Estado, ¿está ya investigando esto? Una legisladora, según la denuncia, como parte de una red de corrupción para ubicar servidores en un distrito del Ministerio de Salud y cobrándoles una cantidad de dinero mensual. Primero, una cantidad para entrar, $1,000. $1,000 para que le incluyan en la nómina. Y mensualmente, 50, 60, 80, 100, $120. No importa la cantidad, $1. ¿Por qué tienen que entregar? ¿A cuenta de qué tienen que entregar
humildes trabajadores que lamentablemente se han prestado, entiendo que por la necesidad, se han prestado para ser acólitos de esta corrupción que ellos hoy están denunciando. Se prestaron para acolitar esta corrupción que hoy ellos mismos están denunciando. Entiendo, fruto de la necesidad. Esto debe ser materia de una investigación y obviamente la legisladora tiene legítimo derecho a defenderse, a presentar sus descargos. Ella se ha negado a emitir declaraciones públicas. Sé que ha enviado por escrito alguna respuesta tanto a Ecuavisa cuanto a Teleamazonas sobre esta denuncia. Pero a ver si le ponemos atención, ¿no? Porque volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo es que tienen poder determinados legisladores de ser cierta esta denuncia para poner empleados, para poner servidores públicos en una institución en la cual no tienen nada que ver? ¿Cómo es que logran ese poder? De ser cierta esta denuncia, que reitero, debe ser investigada, reflejará, por un lado, la podredumbre en la cual se está desarrollando la cosa pública y evidenciará también lo que han publicado algunos portales de investigación periodística en los últimos tiempos, el famoso reparto de cuotas de poder. ¿A cuenta de qué un legislador o una legisladora tiene la capacidad de poner personal en el sistema de salud pública del país? ¿A cuenta de qué? Primero. Y segundo, ¿cómo así el trabajador tiene que entregarle una parte de su remuneración mensual para mantener el trabajo? No sé ustedes, yo no pierdo la capacidad de asombro. A mí no dejan de sorprenderme estas cosas, por más cotidianas que se pueda creer que son. No cotidianicemos la corrupción, audiencia. No lo hagamos. Esto amerita una investigación, respetando, insisto, el debido proceso y el derecho a la defensa. Por supuesto que sí. Pero no termina siendo el único caso, ¿no? Este es lo más reciente, de lo cual se ha hecho bulla en estos días, en esta semana. Se ha hecho bulla. Los legisladores que han acudido ya desde ayer a la Fiscalía, las denuncias de diezmos desde el año 2018. Otra vez, como lo planteé en su momento, vuelvo a preguntar públicamente, la Fiscalía investigó las denuncias presentadas en su momento en el año 2018 sobre presuntos cobros de diezmos en despachos de asambleístas. ¿Cuánto avanzó la Fiscalía en esa materia? Ha habido gente que puso su nombre y su firma en las denuncias correspondientes, a cuenta y riesgo inclusive de su propia seguridad. ¿Qué pasó con esas denuncias? Muchos de los legisladores, por no decir casi todos, o por no decir todos, los legisladores que en su momento fueron denunciados están allí campantes. No sabemos si sigue la indagación previa, porque está claro que la instrucción fiscal no ha iniciado. ¿Cuánto tiempo se han tomado para hacer una indagación previa para el caso de los diezmos de los legisladores? ¿Saben cuántos asambleístas han sido sentenciados o tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada por el caso de diezmos desde que se empezó a conocer esto en el 2018? ¿Saben cuántos? Una. Norma Vallejo. Ayer la Administración de Justicia le negó la suspensión condicional de la pena a la asambleísta o exasambleísta Norma Vallejo. Ella deberá cumplir 1 año de prisión. Le negaron la suspensión condicional de la pena. Una asambleísta de un grupo de legisladores que fueron denunciados. Y yo insisto, aquí no se trata de señalar que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables. Ese no es el rol de quien les habla ni es el rol del periodismo.
Pero el rol del periodismo sí es visibilizar estos casos y demandar públicamente a la autoridad respuestas. Y demandamos públicamente a la Fiscalía respuestas. ¿Qué pasó con las investigaciones sobre los supuestos diezmos asociados a legisladores? Si es que efectivamente se lograron comprobar esas denuncias. Hubo ciudadanos de a pie, o sea, no estamos hablando de políticos, ciudadanos, trabajadores, gente que estuvo en los despachos de los legisladores y que fue a la Fiscalía a presentar las denuncias y a brindar sus declaraciones. ¿Qué pasó con esa investigación? Apenas una legisladora sentenciada. El otro caso que tiene que ver con María Alejandra Vicuña, ella fue sentenciada, pero su sentencia no está ejecutoriada porque su defensa ha hecho mano de varios recursos jurídicos. Por ende, está en suspenso la sentencia de María Alejandra Vicuña. ¿Y el resto? Y hoy tenemos un nuevo caso. Este caso me parece más grave, el más grave de todos asociados a los diezmos. Pero termina echándole una raya más al tigre, dibujándole una raya más al tigre de lo que hoy tenemos como función legislativa. Asambleístas señalados, acusados, denunciados. No creo que todo el mundo se haya puesto de acuerdo para denunciarlos. Y lo que requiere el país es respuestas. Una investigación seria, responsable, profunda, respetando el debido proceso. Porque para unos casos sí, rápidamente hicieron allanamientos, detuvieron a la gente, le mantuvieron 3, 4 meses detenida, luego le ponen el grillete electrónico. Para algunos casos sí, rapidito. Para otros, pero ni bola. Mutis. A ver si de verdad en estos casos podemos tener respuestas, porque a mí no me cabe en la cabeza, no puedo concebir que una legisladora o un legislador tenga la capacidad de poner y sacar gente y encima le quiten un billete o le pidan un billete, le exijan un billete para mantener el puesto. Vamos a ver si el señor ministro de Salud en esto sí se pronuncia, pues, ya que no se pronuncia para los temas sanitarios o lo hace selectivamente. O vamos a ver, pues, si el área de comunicación del Ministerio de Salud recibe alguna disposición, porque sé que esto va más allá de los amigos comunicadores del área de comunicación, valga la redundancia, del Ministerio de Salud, va más allá. Ojalá que tengamos respuestas. Pero sobre esto debería haber un pronunciamiento del ministro de Salud, sobre esta denuncia, ya que él maneja la estructura de salud en el Ecuador a nivel público.